Quiero decirles, como les he dicho a ellos, que no están abandonados, no lo van a estar. Además del diseño de nuevas barreras físicas y balizas de la señalización en el espigón del Tarajal para reforzar su contención perimetral, estamos trabajando con la Comisión Europea para incrementar la participación de la Unión Europea en defensa de la ciudad autónoma y su frontera a través de Frontex, del Reglamento de Crisis del PEMA y otros mecanismos comunitarios. Distintas medidas que se han ido tomando o que se irán tomando, entre otras, la ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico. Pero sobre todo, sentimos su angustia, su dolor y que no se sientan abandonados. Porque hay algo que para mí es esencial y lo voy a repetir las veces que sean necesarios. Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas. Ceuta y Melilla representan la mejor España, ejemplo de respeto, máxima tolerancia y convivencia entre religiones, como sé perfectamente. Y no vamos a consentir que estos valores de convivencia y tolerancia se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva. Cualquier agresión o intento de agresión a Ceuta o Melilla lo son a España entera, porque nuestra soberanía e integridad territorial son intocables. Insistiré, por tanto, las veces que sean necesarias. Ceuta y Melilla son España. Que nadie lo olvide ni lo ponga en duda. Su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos constituyen una responsabilidad del Estado en su conjunto, que va a responder a cualquier vulneración de las mismas con firmeza, desde la legalidad, pero con firmeza. En las referidas visitas que he realizado a Ceuta y Melilla como ministra de Defensa, que han sido en múltiples ocasiones, he tenido la oportunidad de trasladarlas y ver que ambas ciudades autónomas se sienten profundamente vinculadas a nuestras Fuerzas Armadas, como nuestros ejércitos se sienten parte esencial de Ceuta y Melilla, llevando su nombre y, por tanto, la bandera española en las innumerables misiones internacionales de paz en las que despliegan en el mundo. Consiguientemente, lo repito, lo reitero para que no haya la menor duda. Ceuta y Melilla son españolas y son intocables. Hechas estas declaraciones, que para mí son básicas, esenciales y que no son producto de una circunstancia, sino del convencimiento pleno de mi propia trayectoria durante 8 años como ministra de Defensa, voy a hacer también otras precisiones complementarias. Lo reitero ahora, como hago en todos los ámbitos en los que intervengo como ministra de Defensa, nuestro orgullo por los miles de servidores públicos que contribuyen a nuestra seguridad y a la defensa nacional, haciendo de España un aliado serio y responsable en todos los organismos internacionales de los que formamos parte. Quiero, por ello, nuevamente reconocer y agradecer a todos los que, con los días anteriores, durante los días 30 y 31 de julio y con posterioridad, están realizando su trabajo con entrega, profesionalidad, prudencia y máxima voluntad de servicio. Obviamente, quiero agradecer su dedicación a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Policía y a la Guardia Civil y a todas sus unidades, que realizan un trabajo elogioso y admirable. Pero, obviamente, como ministra de Defensa, quiero reconocer públicamente, una vez más, el gran trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, así como de los hombres y mujeres del CNI y del CIFAS, que con la profesionalidad y el deber de secreto que a estos últimos les caracteriza por ley, tienen impuesto y realizan un gran trabajo. Lo he dicho antes y lo repito, la gran vinculación de nuestras Fuerzas Armadas con Ceuta y Melilla, porque esa vinculación de nuestros ejércitos con Ceuta y Melilla son una de las expresiones máximas de la españolidad de esas ciudades autónomas. Por eso, mi reconocimiento, mi agradecimiento y el orgullo a la labor que realizan
los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Por la tarde, cuando se requirió por la delegación del Gobierno de Ceuta la colaboración de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad del Estado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa emite directrices estratégicas de apoyo al Ministerio del Interior a través de las capacidades disponibles para las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión, instando a los mandos operativos de los ejércitos y la Armada a atender la solicitud de los medios que fueran necesarios a través de la cadena orgánica, como funcionan siempre nuestras Fuerzas Armadas. Luego me referiré más a ello, pero la conducción operacional ha sido llevada y está dirigida por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, por el comandante del mando de operaciones. En el momento actual, 3.060 efectivos de los ejércitos han sido desplegados en Canarias, de los cuales 2.042 pertenecen al Ejército de Tierra. Lo decía antes, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros hombres y mujeres, llevan días trabajando de manera continuada, en condiciones complejas, con prudencia, con profesionalidad y con plena disposición al servicio de España y de los ciudadanos de Ceuta, de los que forman parte, porque muchas de nuestras tropas en Ceuta son ceutíes o viven desde hace muchos años en Ceuta, sus familias son miembros, lógicamente, protagonistas de la realidad de esa ciudad autónoma y sienten la misma como unos ciudadanos más. Ese agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas, luego, obviamente, muy extensivo al CIFAS, al Servicio de Inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, y al Centro Nacional de Inteligencia, y muy en particular a esos 25 miembros del Centro Nacional de Inteligencia que tienen su destino secreto, pero que prestan sus servicios y desarrollan su misión en Ceuta, monitorizando a diario la situación en la zona desde múltiples perspectivas, relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actuación de las mafias organizadas, la utilización por estas de las redes, el auge e incremento del terrorismo yihadista y, obviamente, el desarrollo de la migración irregular, atendiendo la situación de los países vecinos, del Sahel, así como aquellas actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales. El deber de secreto legalmente impuesto, que es una garantía para su actuación, opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan. Pero ello no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Como decía anteriormente, es imprescindible tener en cuenta que los hechos ocurridos en Ceuta ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de avanzar y reforzar una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea que refuerce precisamente una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales de los migrantes, en especial el derecho a la vida y a su dignidad, para que estos no puedan ser utilizados por mafias criminales o por terroristas radicales de todo género. Porque además es igualmente esencial remarcar las amenazas híbridas cada día más desarrolladas, existentes, mediante la utilización de seres humanos, muchas veces indefensos, comportando un grave ataque no solo a los derechos fundamentales de estos seres humanos, sino, lo que es más importante, a los mecanismos de seguridad y valores de las sociedades democráticas, con una clara finalidad desestabilizadora y para cuya ejecución desestabilizadora, esa utilización de seres humanos vulnerables, las redes sociales
son un instrumento esencial. Nuestros ciudadanos de Ceuta y Melilla son la mejor representación de España, la mejor representación de España. Un país solidario con todos, pero firmemente comprometido con su integridad territorial y la defensa de su soberanía nacional. Una España con un liderazgo claro en defensa de valores como la paz, la libertad y respeto a todos los derechos humanos, en particular la vida y la dignidad de las personas. Y que precisamente por ello, por ese compromiso, será firme contra cualquier amenaza o agresión a Ceuta o Melilla, porque cualquier amenaza o agresión que se realice a cualquiera de esas dos ciudades autónomas lo es a España en su conjunto. Lo digo claro. Lo sucedido el pasado 30 de julio no puede volver a ocurrir. Muchas gracias. Y respecto a la segunda de las preguntas a las que haces referencia, indicar, y vuelvo con dos indicaciones. Reconocimiento, esto quiero dejarlo claro, al trabajo de todos los servicios de información, todos ellos, el conjunto de ellos, servicios de información españoles, al trabajo extraordinario que han desarrollado, desarrollan, y estoy convencido que van a seguir desarrollando, y a su alta profesionalidad. En segundo lugar, que en este hecho, como en otros, han hecho y han trabajado en cumplimiento estricto de la ley y empleándose a fondo. En tercer caso, no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Pero yo quisiera hablar un poco del sentido común y no exponer en tela de juicio, vuelvo a decir, las dos premisas. Tenemos unos excepcionales servicios de información y estoy convencido que en este caso han actuado perfectamente. ¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió el 30 de julio de 2026, teniendo en cuenta lo que había acontecido el 17-18 de mayo de 2021, simplemente algo que fuera parecido, ya no a lo de 30 de julio de este año, sino al 21, donde entraron 10.000, no se habría elevado a nivel de las más altas instancias para, en su caso, tomar las medidas extraordinarias, excepcionales, que fueran necesarias, y lo recuerdo hoy que se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional. Pero vuelvo a decir, no entro en ninguna cuestión, sino simplemente en los datos objetivos, y me gustaría, y en el sentido común, reconociendo el trabajo extraordinario de nuestros servicios de información, todos ellos, del CNI, de CIFAS, de los servicios de información de Policía Nacional, de Guardia Civil y de todos los servicios de información de las policías autonómicas. Pero quiero referir que ningún servicio de información, ningún otro servicio de información de países amigos, ni cualquier otro grupo de investigación, de inteligencia, atisbó nada parecido. Con lo cual, por eso estoy convencido que todo el mundo actuó evidentemente correctamente y con la profesionalidad que les es propia. Ministro. Lo primero, aclarar una cuestión creo que es importante. Mañana lo que se publicará es el mando único, que es un órgano colegiado, donde hay 11 ministerios, está el Gobierno de Ceuta, está Vivas, y ese órgano tiene una coordinación que es la autoridad competencial, en este caso lo que se llama literalmente autoridad funcional, que recae en quien les habla. Lo ha pedido el presidente Vivas, este mando único, y creo que es muy importante decir que él está incluido. Y por eso, cuando pedimos espacios para responder a que las personas no pernocten en las calles, en las playas, estamos hablando de los espacios del Gobierno de España, pero también de los espacios que pueda tener la ciudad autónoma. Porque quiero ser bien claro, la competencia está bien definida en nuestra Constitución. La competencia de los mayores inmigrantes del Estado, del Gobierno de España, pero la de los menores es de las comunidades autónomas. Y este ha sido el primer gobierno, el gobierno actual de España, que ante una competencia autonómica y ante una situación de emergencia, de contingencia migratoria, ha puesto sobre la mesa una modificación de la ley que ha hecho que los menores que llegaban a los territorios frontera pudieran ser reubicados en el resto de España. Y eso ha sido aplaudido por el presidente Vivas, incluso enfrentándose a su organización política que votó en contra en el Congreso de los Diputados.
Esto es una competencia claramente autonómica, lo cual no quita que en circunstancias de emergencia, de contingencia migratoria, no pueda el Estado hacer, como hemos hecho, labores de coordinación, de reubicación e incluso cambiando la ley. ¿Por qué ahora? Y por tanto, nosotros vamos a trabajar, y estoy convencido que así va a ser, en que cada día vamos a ir a mejor en una situación en la que el Gobierno de Ceuta y el Gobierno de España y también cualquier gobierno que esté en la solución de los problemas o cualquier organización política debería arrimar el hombro y arremangarse. Y eso es lo que queremos hacer. Por mi parte, el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso, sin duda, como lo ha hecho siempre. Quiero recordarles que es el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales. Y yo me quedo con las últimas palabras del ministro. Fue excepcional, difícil de imaginar y, por tanto, repito que fue un acierto, y estamos hablando de personas y, por tanto, sometido a cualquier crítica, que en 48 horas decenas de miles de personas fueran devueltas, volvieran a Marruecos, porque lo contrario sí que hubiera sido y no hubiese habido respuesta posible, ¿no? Lo digo porque las críticas que hubo, incluso a nivel internacional, que luego no fueron devueltas como un acierto el poder hacer que el 90-95% de las personas regresaran a Marruecos. Y por supuesto que hay críticas, porque en unos casos las tienes de quienes defienden los derechos humanos para proteger al inmigrante y de otros lados los tienes a quienes están absolutamente en contra de la inmigración, por lo que dice de si tenemos sentimientos de que pueda avanzar el mensaje antimigratorio, ¿no? La prioridad del Gobierno de España es la devolución. Pero esto hay que hacerlo teniendo en cuenta que, si hablamos de menores, reagrupación familiar y con procesos que establece el orden internacional. Hay que recordar que en el año 22 hubo personas condenadas por procesos con menores que se hicieron sin las garantías jurídicas pertinentes, ¿no? Y, por tanto, la prioridad es la devolución de mayores y de menores, pero repito que hay que hacerlo siempre con el orden internacional, con el respeto a los derechos humanos y luego también respondiendo a lo que es fundamentalmente el derecho humanitario, ¿no? Y el sentimiento anti-inmigración, hombre, puede ser caldo de cultivo, también deberían algunos reflexionar, para quienes se acercan a mensajes de la ultraderecha. El presidente Vivas ha sido siempre muy claro en todos estos años. Ceuta, igual que lo es Canarias o Melilla, son lugares donde se ha convivido siempre con la interracialidad, de siempre, y son lugares donde se ha convivido en paz con personas de distintas culturas. Y el presidente Vivas se ha opuesto siempre a mensajes xenófobos de la ultraderecha en su comunidad, siempre. Y nosotros también indudablemente lo hacemos, ¿no? Ahora estamos en una situación que no es fácil, son miles de personas, y lo que tenemos que hacer es ponernos a que esa normalidad del comienzo de julio llegue cuanto antes. Bueno, yo por añadir, Carlos, este Gobierno afronta esta situación extraordinaria, a la que le estamos dando una respuesta extraordinaria, con humildad, una situación compleja, dejándonos la piel siempre con voluntad de mejora. No hemos dejado de trabajar ni un solo momento. Y buena prueba de ello, como saben, la pasada semana yo misma, el lunes, anunciamos 1.500 plazas que se activaban en recursos de atención temporal humanitaria. El viernes 1.827 personas dejaron de pernoctar en las calles de Ceuta, en la playa del Trampolín, además de esas más de en torno a 1.000 plazas del centro de estancia temporal que está presente en la ciudad. Mañana mismo vuelvo a Ceuta, también, como ha dicho, va a estar lógicamente el ministro Torres, y estamos trabajando para seguir de manera inminente, y compartiremos con todos ustedes esa activación de nuevas plazas de atención humanitaria, porque la respuesta de este Gobierno es siempre desde la legalidad y la humanidad, indudablemente en aras a recobrar la normalidad en Ceuta. Sí, muchas gracias. Me gustaría volver a incidir en la pregunta del compañero y saber que, entendiendo que la prioridad es la devolución de todos estos inmigrantes, si se va a plantear desde el mando único un intento de reparto hacia la península. La segunda pregunta que me gustaría hacer también es por qué a la portavoz.
¿Por qué es el encargado del mando único el ministro Torres en vez del ministro Marlaska, que tiene la competencia de asilo y seguridad? Si nos podía explicar. Y la tercera, ¿cuándo va a ir Pedro Sánchez al Congreso a comparecer por Ceuta? Gracias. Empiezas tú con la primera y luego contesto yo por qué eres tú. Bueno, lo primero, creo que he sido claro. La prioridad es la devolución, tanto de mayores y de menores, diciendo que la regulación es distinta. Lógicamente hay que filiar a las personas, todas tienen sus derechos, para eso necesitamos que estén en espacios, y por eso es una prioridad tener espacios suficientes. Hay que aprender de lo que nos ocurrió en Canarias, no había espacios porque se pensó que nunca más iba a haber un fenómeno migratorio. Hace falta un plan Ceuta, un plan Melilla, un plan Canarias, en el que haya un número suficiente de espacios permanentes, porque esto puede volver a repetirse, no lo que tuvimos el 30 de julio, pero sí la llegada de personas que en estos momentos salen cerca de 100 cada día, regresan y no están entrando prácticamente muy pocos, ¿no? Por lo tanto, la prioridad es que sean devueltos. En el caso de los menores, hay 4 opciones. Y la prioridad es que sean devueltos. Pero para ser devueltos, tenemos que tener el consentimiento del país de origen. También tenemos que tener el consentimiento jurídico, derecho superior del menor, también de los tutores. Se tiene que dar una serie de pasos que están reglados y que no son sencillos, ¿no? Y que en el que puede haber oposición, incluso informe de la Fiscalía de Menores, para poder devolverlos. Y la experiencia está en lo que pasó en el año 22. Expedientes, además, individualizados. Y a todos los ministros implicados y siendo asesorado también por el Departamento de Seguridad Nacional. En segundo lugar, les anuncio también que he propuesto al presidente Vivas poner en marcha de manera conjunta y de manera inmediata una ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico que ambas administraciones impulsamos en el año 2022. Es un plan que se diseñó de manera conjunta también con agentes sociales, con empresas, con la sociedad civil, para contribuir al crecimiento económico de la ciudad, modernizar sus infraestructuras y aumentar la integración en materia social. Como saben, es un plan que ya ha movilizado más de 180 millones de euros, una cantidad récord en la ciudad. Pues bien, creemos que las circunstancias actuales exigen ir más allá y por eso planteamos la ampliación de este plan, no solo para consolidar los avances ya realizados, sino también para dar respuesta a la situación de excepcionalidad actual. El plan tiene 3 objetivos, esta ampliación del plan tiene 3 objetivos: reforzar la seguridad urbana y fronteriza, en primer lugar. En segundo lugar, gestionar los retornos y dar solución a las personas migrantes presentes en la ciudad de Ceuta. Y en tercer lugar, como he dicho, fortalecer los servicios públicos y revitalizar la economía ceutí. El Gobierno va a poner todos los recursos necesarios a disposición de las instituciones y de los ciudadanos ceutís, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad, la soberanía y la prosperidad de Ceuta. Ceuta es un territorio fronterizo, pero sus ciudadanos deben sentir al Estado, así como lo hacemos aquellos que estamos en la península. Quisiera agradecer al presidente Vivas y a su equipo la predisposición para avanzar y participar en estas 2 iniciativas. Hemos quedado, junto con ellos, en definir en los próximos días, es decir, de manera inmediata, las medidas de esta ampliación de plan que formen parte de las medidas de choque, medidas inmediatas para mejorar las condiciones ahora mismo del empresariado, de los autónomos y de los trabajadores en la ciudad de Ceuta. Organizando además reuniones entre hoy y mañana con los principales agentes sociales, con las asociaciones y con los sectores más relevantes, junto con la ciudad de Ceuta, para ser capaces, como he dicho, de aterrizar de manera inmediata estas medidas de choque para que puedan ser presentadas y aprobadas cuanto antes. Sí, en cuanto a la primera parte de la pregunta, yo creo que podemos decir que la creación del mando único que tendrá lugar mañana forma parte de un antes y un después en cuanto a la gestión, como he dicho, de los expedientes de los migrantes que están ahora mismo en la ciudad de Ceuta, y esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis, que esperamos que dé resultados lo antes posible. Y ahí será fundamental también la colaboración entre administraciones, y por eso he agradecido también la participación y la voluntad de colaborar por parte de las autoridades de la ciudad de Ceuta.
Y luego, conforme al plan, como he dicho, vamos a trabajar en los próximos días para, de manera inmediata, ser capaces de tener sobre la mesa ya definidas estas medidas de choque que ayuden a los empresarios, al tejido productivo de Ceuta y también al ayuntamiento a, yo creo que en estas circunstancias, a ser capaces de sobrepasar o pasar estas circunstancias tan complicadas y de tener también una visión de esperanza a futuro, porque eso es lo que queremos para los ciudadanos ceutís. Sí que me gustaría decir que llevamos desde el primer momento monitorizando cuál es la situación de impacto en la economía ceutí, teniendo en cuenta que tenemos acceso a datos diarios de variables tan importantes como, por ejemplo, el consumo eléctrico del comercio interior, de la hostelería, de los hoteles también, y tenemos acceso también a los datos diarios relativos al consumo en tarjetas y podemos ver efectivamente cuál está siendo la evolución del impacto de esta crisis en la economía ceutí. Los primeros días con un impacto muy significativo de caída de la actividad hasta el 30%, incluso ligeramente por encima del 30%, pero una progresiva recuperación de esa caída de la actividad en las semanas posteriores. Sí que es cierto que la situación es muy asimétrica, es distinta dependiendo del barrio en el que nos movamos en la propia ciudad y por lo tanto va a ser importantísimo, van a ser muy importantes las reuniones que tengamos estos 2 días con los sectores para ser capaces de aterrizar ese impacto, teniendo en cuenta que además hay factores adicionales que es difícil de captar a priori en los datos, como pueda ser el cambio en las expectativas a futuro, entre otras cosas para un sector tan importante como el sector turístico, como puede ser también el impacto, en este caso, de la ausencia de feria este año en el caso de Ceuta. Vamos a tener estas reuniones para aterrizar una cifra y para ser capaces de vehicular esas ayudas de la forma más eficiente posible. No descartamos ahora mismo ningún tipo de instrumento para ello. Si me permiten, en cuanto a las medidas concretas, dejaré al desarrollo de ese mismo plan, porque he dicho que lo vamos a hacer de manera conjunta con la ciudad autónoma, pero sí que es cierto que el mensaje tiene que ser claro. Cuando hablamos con las empresas, con las asociaciones empresariales, ellos nos señalan como un factor esencial para la vuelta a la normalidad progresiva de su actividad económica a la seguridad y la certidumbre, y por lo tanto este no puede ser un factor que falte en la definición del plan y parte de las medidas irán también en esa dirección, garantizar la seguridad en materia urbana pero también fronteriza. Hay un mensaje importantísimo que tenemos que conseguir trasladar en este caso a raíz de todas las actuaciones que hagamos en Ceuta, y es que esta situación no va a volver a repetirse y para eso hay que poner todas las condiciones necesarias sobre la mesa. Sí, desde luego. Como he dicho, llevamos semanas en un contacto constante con el pequeño comercio a través de la Cámara de Comercio, de las asociaciones empresariales, siendo conscientes de la realidad de muchos comerciantes que no están pudiendo abrir o por lo menos no abrir en condiciones de normalidad como lo hubieran deseado y el impacto que esto tiene en sus cifras de negocio y en su día a día, y de ahí la urgencia en definir estas medidas de choque junto con la ciudad autónoma para que puedan llegar lo antes posible y evitar incluso problemas de liquidez que puedan estar existiendo en estas empresas. Son ayudas, como he dicho, que vamos a vehicular de la forma necesaria para que sean lo más eficientes posibles. Más allá de esto, también hemos comentado con el presidente Vivas medidas que puedan ir más allá de esta respuesta, de estas ayudas que palíen los efectos de esta crisis, intentando reforzar, en este caso, al tejido productivo, por ejemplo, con la presencia directa de ICO en Ceuta. De hecho, me acompaña el presidente de ICO también para reunirnos con las empresas, con una mayor orientación para las empresas ceutís hacia la exportación, es decir, una mayor capacidad de vender fuera del mercado local. Por eso nos acompaña también el director general de ICEX, para ser capaces de ir apoyando, monitorizando a las empresas en estas vías de no solo recuperación, sino también relanzamiento hacia adelante. Cuando hablaba antes de un mensaje de cierta esperanza hacia futuro, también me refería a eso. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, como he dicho anteriormente, hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación, y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
Muchas gracias. Con respecto al ritmo de repatriación o de vueltas voluntarias, esto es algo que corresponde al Ministerio del Interior, pero es un flujo que no ha cesado, no ha parado desde el inicio. Sigue habiendo un flujo constante de vuelta a Marruecos, en este caso de manera voluntaria, por parte de los migrantes que llegaron a finales del mes de julio. Es importante también señalar con respecto a los menores, como usted comentaba, que ahora mismo, si no estoy mal informado, el dato de menores que han sido filiados, es decir, que han sido identificados en este caso por las autoridades, estaría ligeramente por encima de los 2.900. Es decir, que el trabajo que se está haciendo por atender y por ser capaces de avanzar, adelantar al máximo la expedición de los expedientes de estos menores, y teniendo en cuenta ese interés primario del menor, solucionar su situación, que en algunos casos pues puede ser una situación crítica o desde luego con enorme prioridad. Y ese es el trabajo prioritario ahora también, si me permite, que estamos haciendo desde el Gobierno en colaboración Ministerio de Juventud y de Infancia, también con las autoridades locales y por supuesto también con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones, para arreglar, para solucionar, para llevar a cabo la mejora de la situación de estos menores, que en muchos casos hemos visto que son niñas y que en muchos casos son menores incluso de 13 años, es decir, que no llegan ni siquiera a ser adolescentes. Esto es, por lo tanto, una enorme prioridad para nosotros. Primero, recordar, lo hago siempre, pero es que creo que es importante recordar que detrás de estas situaciones hay, en fin, complejidades humanas y situaciones personales complejas y, en fin, detrás hay nombres, personas concretas, y lo que hay que es, pues, aplicar todos los recursos para poder revertir esta situación lo antes posible. Efectivamente, Cataluña participará a través del conseller Moreno pues de esta reunión del próximo jueves 27. No queremos anticipar, vamos a ver pues, cuál es la situación que se plantea desde el Ministerio. Lo que sí recordamos desde el Gobierno, y nos lo aplicamos y lo recordamos, es que la Ley de Protección de Infancia es muy clara en este aspecto y hay que cumplirla, con lo cual Cataluña estará a disposición. Decir también, antes no lo he dicho, pero esta situación también creo que nos permite dos elementos de reflexión. Primero, la situación o la gestión de la migración no puede ser exclusivamente de un país. Aquí también hay un elemento de reflexión respecto a Europa y a las políticas que de manera consensuada deben de aplicarse en la gestión de este tipo de crisis migratorias. Y, en fin, esta es una cuestión, en cualquier caso, que creo que también vale la pena ponerla encima de la mesa. En cualquier caso, no anticipamos, participaremos de la reunión, hay que cumplir la ley y en ese momento pues, veremos cuál es el acuerdo al que se llega por parte de las comunidades autónomas y por parte también del Ministerio. Y respecto a la actuación del Gobierno de España, desde nuestro punto de vista, en función de las circunstancias y cómo se ha ido desarrollando la situación, el Gobierno ha ido articulando y poniendo en marcha aquellos mecanismos pues, que han sido más óptimos para resolver la situación. Esto es lo que piensa el Gobierno. La última actuación pensamos que es adecuada, la del mando único, para una mayor coordinación. También pues, toda esta coordinación a través del Ministerio de Sanidad con estas 45.000 vacunas, esta atención a los menores, qué recursos se acompañan a la atención. Finalmente, acoger menores no es solo una cuota, o no debería serlo, también es ver qué recursos para esta acogida pues van acompañados para hacer óptima precisamente esta labor. I esta és l'opinió del Govern acerca d'esta qüestió. Respecte a Ceuta i tot aquest àmbit no, de menors no acompanyats. Com saben, crec que aquest dijous, el dia 27, hi ha una reunió precisament sectorial per tractar aquesta qüestió. Per tant, no podem ni volem anticipar qüestions que es puguin parlar o negociar en aquesta reunió. Quina és la visió del Govern sobre aquesta qüestió? Primer, recordar, perquè és bo de recordar que darrere d'aquestes situacions hi ha drames humanitaris, que hi ha situacions familiars i personals molt complexes, que a més hem de lamentar
aquests aproximadament 150 víctimes mortals. Per tant, això ho hem de dir i repetir perquè al darrere d'aquestes situacions hi ha també aquesta qüestió. I des del govern el que pensem i recordem també a l'oposició és que el que s'ha de fer també és el compliment de la legalitat i de la llei. I la llei de protecció a la infància també és clara i en aquest sentit doncs, el govern complirà la llei com no pot ser d'altra manera. Ara, ni podem ni volem anticipar-nos, hem d'esperar aquesta reunió del dia 27, si no equivoco la data, la de dijous, per tal de veure quin és el debat que es produeix i veure quins són els acords als que s'arriben. Que portem mesos i setmanes treballant intensament per un inici de curs escolar amb la màxima normalitat possible. La consellera ha estat aquestes últimes setmanes, com dic, amb més de 200 reunions amb diferents actors i persones vinculades al món educatiu, des de direccions d'escoles més petites o de l'àmbit rural, escoles més urbanes més grans, diferents experts, per iniciar el que pensem que també mereix i necessita Catalunya, que és un debat de fons sobre l'educació al nostre país. És evident doncs, que les dades no són les que pensem que haurien de ser a Catalunya en termes d'excel·lència i per tant hi ha d'haver aquest debat. Però insisteixo que permetin-me que deixi per aquests propers dies que sigui la consellera qui pugui explicar concretament aquest inici de curs polític i quines són les novetats, els recursos i tot allò que es pot incorporar en aquest inici i serà ella qui ho pugui explicar doncs, amb tot detall. Però sí que volia insistir en la idea que no s'ha deixat de treballar per tal de que doncs, aquest inici i el desplegament d'aquests acords sigui el més efectiu possible per garantir el dret a l'educació dels nostres infants i adolescents. Doncs jo ara no li puc dir la data de l'última reunió, ho demanaré al departament perquè m'ho certifiquin amb tot detall. En tot cas, imagino que si el sindicat diu que és el 13 de juliol, va ser el 13 de juliol, però deixi'm que ho confirmi amb el departament. Sí que em referia que hi havia hagut altres reunions. En fi, va haver-hi moltes reunions amb els diferents representants sindicals. De fet, USTEC en un moment determinat signa l'acord, no es ratifica posteriorment, però signa l'acord i per tant entenem també que aquesta fase respecte a l'acord ja ha estat treballada. En tot cas, insisteixo i permetin-me que els hi demani aquesta paciència d'aquests dies per tal que la consellera pugui explicar amb tot detall aquest inici, aquest desplegament de l'acord i sobretot aquest inici de curs escolar, en quins recursos comptarà, extraordinaris i en fi quins mecanismes s'han posat a disposició perquè sigui un bon inici de curs escolar i sobretot garantir que això sí que ho compartim de ben segur tota la societat catalana i els representants sindicals també, garantir el dret a l'educació d'aquests infants i adolescents. Insisteixo que hi va haver una fase de negociació sindical que tots vostès coneixen, que va acabar finalment amb un acord signat, no ratificat, però signat per l'USTEC. Per tant, va haver-hi tota una fase de negociació. Estem en el desplegament d'aquest acord. Pensem que és el camí a seguir, més enllà d'un debat de fons sobre l'educació a Catalunya. I efectivament la consellera donarà alguns detalls, alguns vostè els apuntava, d'altres que pugui donar els propers dies en roda de premsa i em remeto a aquesta comunicació que pugui fer i que ella mateixa podrà explicar amb més detall. Ara bé, la negociació sindical hi va ser i els acords es va arribar. No es va ratificar per part d'USTEC, però sí que es va arribar i és un acord signat per 3 forces sindicals i també per l'escola concertada i, per tant, el desplegament també hi ha de ser. Respecte a les colònies, efectivament, aquesta és una qüestió que preocupa el govern, que també ha format part de la reflexió avui del govern, que de ben segur la consellera també en aquesta roda de premsa els podrà traslladar informació al respecte, però és una qüestió que ens preocupa. Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa.
doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern. Ministra, ¿cómo es posible que usted, ministra de Defensa, que se ha recorrido cada base militar en suelo español, cada base militar que está en el extranjero, que se pasa el día, como hemos visto aquí, poniendo en valor el extraordinario trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas al servicio de España, lo cual es correcto, ¿cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable, ante la peor crisis de soberanía y de integridad territorial de nuestro país, de la democracia? Los que la conocen saben que usted está incómoda, se la nota, y hoy aquí ha dejado algunas explicaciones veladas que yo le voy a pedir que sea más explícita en ellas. Usted fue a Ceuta después de que Marlaska mintiera a vivas cuando Sánchez le dijo que se iba a quedar todo el tiempo que fuera necesario y se fue a las 24 horas. Usted fue allí y vivió en primera persona cómo se sentían los ciudadanos de Ceuta. Fue la única ministra que confirmó que iría al Senado cuando se lo pidió el Partido Popular, hasta que Pedro Sánchez le prohibió ir al Senado. Por lo tanto, es evidente que usted está incómoda. Pero claro, si usted es consciente del desastre y se siente incómoda y sigue en su puesto, solo puede significar una cosa. Entre el servilismo a Sánchez y su conciencia, usted ha optado por su servilismo a Sánchez, lo cual la inhabilita para ser ministra de Defensa de todos los españoles. Cada una de las veces que usted cayó cuando el Gobierno pisoteaba los derechos de los españoles, la legalidad y el Estado de Derecho, cuando usted decidió que el Estado de Derecho estaba supeditado a la permanencia de su jefe, usted cruzó un Rubicón y de ahí ya no se puede volver. Por eso hoy está usted incómoda, pero sigue en ese sitio a pesar de ello, señora ministra. La crisis de Ceuta no empezó el 30 de julio. Lleva años gestándose y usted lo sabe, porque usted sabe que llevan años midiendo nuestra capacidad de respuesta y la voluntad de darla. Esto no ha empezado ahora, llevamos años. Y el episodio más importante fue en 2021, donde usted también dijo que no podía volver a pasar. Y ha vuelto a pasar. ¿Va a dimitir? Usted dijo que no iba a volver a pasar. Y ha vuelto a pasar. Aquel episodio ya demostró que la frontera sur de España podía ser utilizada como un instrumento de presión extraordinaria contra nuestro país. No fue un incidente aislado el de 2021, fue un precedente. Y obligaba al Estado a estar preparado para que no volviera a ocurrir. Desde aquella crisis, el Gobierno ha aprobado 3 documentos estratégicos de enorme importancia. El primero es el de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021. Yo lo tengo aquí. Ustedes, el Gobierno, dijeron, y dejaron por escrito, en la actuación frente a situaciones de crisis después de aquella grave crisis, que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especialidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Y para hacer frente a estas situaciones de crisis, establecer una serie de criterios. Y el último es elaborar un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla. ¿Cuándo hicieron este plan? Usted y yo sabemos que es una pregunta retórica. Nunca elaboraron ese plan especial seguridad para Ceuta y Melilla, se lo hemos preguntado varias veces. La última, en marzo. Usted sabe que no lo hicieron. 5 años, señora ministra. Usted viene y habla de lo intangible, pero nosotros le queremos preguntar por lo tangible. ¿Qué hicieron para que esto no volviera a ocurrir? Y la respuesta es nada. Segundo documento, de 2024, la Ley de Estrategia de Seguridad Marítima de 2024. Aquí se sigue hablando de la guerra híbrida con la que se enfrenta España. De cómo hay que prevenir, de cómo hay que alertar, nada. Pero es que hay un informe todavía más importante que han aprobado ustedes hace 3 meses, en abril. El informe anual de Seguridad Nacional, seguro que lo conoce. Mire, en la página 214, el Gobierno dice: en lo que se refiere a las rutas de inmigración irregular a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la presión migratoria se ha visto notablemente incrementada debido principalmente al fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar, lo que supone en sí mismo un grave riesgo para sus propias vidas. En abril. ¿Qué han hecho? Nada. Nada. Usted ha venido y nos ha dicho lo que ya sabíamos todos, que el señor Vivas llamó al Gobierno para decir que estaban viendo entradas los días previos y que nadie estaba haciendo nada. El Gobierno le contestó que todo entraba dentro de la normalidad. Ah, todo entraba dentro de la normalidad, pero si estaban ustedes avisados.
Hoy también sabemos que no solo había estos 3 informes que ha hecho el Gobierno. Hoy también sabemos que había informes del CNI, de la Inteligencia Militar del CIFAS y de la Policía Nacional los días previos advirtiendo. Usted misma nos ha reconocido que ya se veía en redes lo que iba a pasar. Al parecer 70.000 inmigrantes estaban gestionando ellos solos, sin nadie al mando, y de repente se encontraron en la frontera con España. Usted misma nos ha dicho que lo estaban comprobando. Así que, ¿quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska, que dijo que no había recibido ninguna información? ¿Quién miente? Yo le pido que no haga críticas veladas. Sea valiente y dígalo. Porque o mienten unos o mienten otros. Yo confío más en nuestras Fuerzas Armadas y confío más en la inteligencia de nuestros servicios secretos. Se lo digo de verdad, antes que en Marlaska. Pero díganos quién miente. Claro. Llegamos al día decisivo. Los días 30 y 31 de julio. Y aquí se produce una nueva contradicción del Gobierno. El mismo día 30, cuando estalla la crisis y miles de inmigrantes irregulares invaden Ceuta, el Gobierno negaba o minusvaloraba cuántos estaban entrando. El Ministerio de Interior decía que no era verdad, que eran 50.000. De hecho, cesaron a la funcionaria que informó a todos los españoles. ¿Nos puede explicar por qué se la cesó? Ese día, por cierto, ¿sabe cuántos agentes de la Guardia Civil había en la valla? 5 submarinistas y 4 agentes, a los que cuando vieron la invasión se incorporó uno de sus jefes que estaba de baja. Y después 15 guardias civiles más que estaban en la comandancia, que cerraron la comandancia para irse a ayudar. Una invasión ese día de más de 50.000. ¿Eso es estar preparado? ¿Eso es hacer que no pueda volver a pasar algo así en España? Sánchez compareció en Ceuta el día 31, después de que la Asamblea de Ceuta y que Feijóo pidieran que se aplicara la Ley de Seguridad Nacional y que hubiera un mando único. Sánchez va a Ceuta y dice a todos los españoles que España ha sufrido un ataque en su integridad territorial. Y después se largó de vacaciones. Hombre, uno espera que cuando el presidente del Gobierno de su país dice que España esté siendo atacada en su integridad territorial, haya un plan, haya unas órdenes y haya una acción. No, se largó de vacaciones y nos recomendó su lista de Spotify. ¿Usted de verdad cree que esto es serio? ¿Usted de verdad cree que esto es serio, señora Robles? Se ríe, pero es cierto. Se ríe, pero es cierto. ¿O no recomendó una lista de Spotify al mismo día? Sí, es cierto. Es vergonzoso, señora Robles. Claro, yo le pregunto, ¿por qué España no gestió el ataque como si fuera una amenaza a nuestra seguridad nacional? ¿Por qué no se aplicó la Ley de Seguridad Nacional? ¿Por qué no se hizo un mando único? Existe una segunda contradicción. Usted ha citado aquí el artículo 8, lo ha leído, pero estoy segura que se lo sabe de memoria. Precisamente por eso le formulo varias preguntas. Las Fuerzas Armadas tienen encomendadas constitucionalmente la labor de garantizar la soberanía, la independencia de España y la integridad territorial de nuestro territorio. ¿Qué órdenes le dio el Gobierno al GEMAZ ese día? ¿Qué instrucciones se le dio al MOPS, al mando de operaciones? Usted ha agradecido, y yo comparto el agradecimiento, el trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas que han estado desplegadas en Ceuta desde el primer día. Pero diga otra cosa, señora Robles, ¿por qué les mandó atados de manos a Ceuta? Iban en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la gente no sabe que un militar que está allí desplegado, con el ordenamiento jurídico habitual, no puede realizar detenciones. No tiene medios antidisturbios. No puede, por ejemplo, pedir documentación. Eso está reservado solo a la policía y a la Guardia Civil. Con lo cual, les mandaron a observar. 70.000 personas entrando y los militares observando. Han hecho labores de logística, como efectivamente ha dicho usted, pero ante una agresión a un compañero no podían hacer nada más allá de la legítima defensa. Hombre, señora Robles, Ley de Defensa Nacional, Ley de Carrera Militar, Real Decreto 194/2010. Les podían haber nombrado agentes de la autoridad para haber ayudado efectivamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y no lo hicieron.